El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV anima a los priores dominicos reunidos en asamblea a escuchar atentamente al Espíritu Santo. Además, eleva sus oraciones por el cardenal André Van Troa, fallecido a los 82 años. Los trabajadores de Castel Gandolfo afirman: hemos vuelto a consagrarnos plenamente al servicio del Santo Padre. Más de 500,000 jóvenes llegarán a Roma por el jubileo. Un abrazo mundial de esperanza y paz, afirma el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. El patriarca latino de Jerusalén afirma: Cristo no está ausente de Gaza. Está crucificado en los heridos y sepultado bajo los escombros. La Conferencia del Episcopado Mexicano presenta un llamamiento a los jóvenes que llevan fuego en el corazón. En medio de deportaciones, el clero de Estados Unidos se moviliza en apoyo a los inmigrantes. Mississippi, en Estados Unidos, lanza el programa MAMA, Mamá, para apoyar a madres, familias y a los valores pro vida. Y por último, cardenal chileno llama a involucrarse para detener el flagelo de la corrupción en Chile. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, como cada semana les saludamos con afecto y le acompañamos hoy en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Tenemos mucho que informar? Sí, pues empecemos a conocer el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información de Su Santidad el Papa León XIV para darle a conocer que animó a los priores provinciales de la Orden de Predicadores, los frailes dominicos, a escuchar atentamente al Espíritu Santo que sigue guiando a la Iglesia en la plenitud de la verdad. Así lo expresó en una carta dirigida al padre Gerard Francisco Timoner III, maestro de la Orden de Predicadores Dominicos, con ocasión del capítulo general de los priores provinciales que tiene lugar en Cracovia, Polonia, del 17 de julio al 8 de agosto. Este encuentro, realizado en el Convento de la Santísima Trinidad, destacan los dominicos en su sitio web, es la asamblea más importante de la Orden de Predicadores. En un telegrama dirigido a Monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de París, el Papa León XIV lamentó el reciente fallecimiento del cardenal André Virtrois, arzobispo emérito de la capital de Francia, a los 82 años. En su mensaje, difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, el Santo Padre expresó su cercanía espiritual y su comunión en la oración ante la muerte del purpurado el pasado 18 de julio. También manifestó su cercanía a los familiares y a los allegados del cardenal André, así como al personal sanitario de Maison Marie Thérèse, que lo acompañó en la prueba de la enfermedad. El Papa León XIV expresó su profundo pesar por las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Dhaka, en Bangladesh, en el que al menos 31 personas murieron tras el impacto de un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea contra un colegio. A través de un telegrama enviado en su nombre por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre encomendó a los fallecidos al amor misericordioso de Dios y elevó oraciones para que sus familiares y amigos encuentren el consuelo en su dolor, así como por la pronta recuperación y alivio de los heridos. El Papa León XIV puso fin el martes de esta semana al periodo de descanso que ha transcurrido en la Villa Pontificia de Castel Gandolfo, a orillas del lago Albano, un palacio fortificado del siglo XVII. Han sido
más de 2 semanas marcadas por la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y también por compromisos de trabajo. Se desplegó un dispositivo interno de gran coordinación liderado por el responsable de la dirección de las villas pontificias, Andrea Tamburelli. Nuestra misión principal fue preparar adecuadamente los espacios donde el Papa recibía a sus huéspedes, además de acompañar y acomodar a los invitados, precisó en una entrevista publicada en el sitio web de la Gobernación del Estado del Vaticano. En otras noticias le informo que el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, confirmó que el próximo lunes 28 de julio llegarán a Roma 500,000 de jóvenes para participar en el jubileo que se extenderá hasta el 3 de agosto. En una rueda de prensa en el Vaticano, el arzobispo italiano y cerebro de la organización de los 35 megaeventos ligados al Año Santo 2025, presentó los últimos detalles logísticos. Monseñor Fisichella aseguró que los más de 500,000 jóvenes inscritos provienen de 146 países y que el 68% de los peregrinos son europeos. Su presencia en Roma, destacó, será un momento de alegría y de fiesta que quiere convertirse en un auténtico signo de paz para el mundo. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, resaltó que Cristo no está ausente de Gaza, sino que está crucificado en los heridos y sepultado bajo los escombros. Así lo expresó en rueda de prensa el martes de esta semana tras su visita a Gaza con el patriarcado ortodoxo Teófilos III. Entramos en un lugar de devastación, pero también de una humanidad maravillosa. Caminamos entre el polvo de las ruinas, pasando junto a edificios derruidos y tiendas de campaña por todas partes, en patios, callejones, calles y playas. Tiendas que se han convertido en hogares para quienes lo han perdido todo, dijo el purpurado en su alocución al inicio de la rueda de prensa realizada en Jerusalén. En noticias provenientes de Gaza, allí en la Tierra Santa, le informó que el párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, relató cómo es la situación actual en el lugar luego del bombardeo israelí ocurrido el pasado jueves 17 de julio, que dejó el trágico saldo de 3 fallecidos y varios heridos, como un joven postulante de 19 años que sigue hospitalizado. En un video publicado en su canal de YouTube, el sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado comenzó contando las malas noticias. Él dijo: desgraciadamente la guerra sigue. Hoy hubo muchos muertos, gente que incluso estaba esperando en el norte, donde hay mucha necesidad de ayuda humanitaria. Las cifras son terribles, todavía no hay una cifra final, pero se habla de decenas de muertos, muchos, dijo el padre Romanelli. La Arquidiócesis de Colonia, en Alemania, ha calificado como infundada una denuncia canónica presentada contra el cardenal Rainier Maria Welki por sobrevivientes de abusos alemanes ante el Papa León XIV, asegurando que las acusaciones no tienen sustento y están basadas en supuestos falsos. La respuesta de la arquidiócesis se produjo después de que el Consejo Asesor de Personas Afectadas de la Conferencia Episcopal Alemana presentara el viernes una denuncia canónica formal ante el Papa León XIV. La denuncia alegaba que el cardenal violó sus deberes pastorales en relación con casos de abuso sexual. En noticias provenientes de Suiza, le damos a conocer que los fiscales del país han presentado cargos penales contra una concejala de Zúrich y ex líder del Partido Verde Liberal después de que publicara imágenes de sí misma disparando aproximadamente 20 veces a una imagen cristiana que representa a la Virgen María y al Niño Jesús. Según el medio suizo
20 minutos, la Fiscalía de Zúrich acusa a Saniha Ameti de menospreciar públicamente las creencias religiosas y perturbar la paz religiosa bajo el artículo 261 del Código Penal suizo. El Código penaliza a cualquiera que insulte o se burle pública y maliciosamente de las convicciones religiosas de otros y en particular de su creencia en Dios o profane maliciosamente objetos de veneración religiosa. En el corazón de los picos de Europa, al norte de España, en Asturias, se encuentra la comarca de Cabrales, que forma parte de la llamada España vaciada. La falta de población, la escasez de sacerdotes y la secularización también hacen mella en la iglesia. Para paliar esta realidad, nació hace unos años el proyecto Patrimonio que da vida, formado por un grupo de cerca de 70 estudiantes y profesores de la Universidad de San Pablo de Madrid, quienes, animados por uno de los capellanes, el padre Daniel Rojo, dedican parte de sus semanas de descanso estival a reconstruir templos y comunidades católicas. En otras noticias, el cardenal Ludwig Gerhard Müller impartió un discurso en el Escorial, España, con motivo de la clausura del curso de verano del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. En su conferencia titulada Orientaciones cristianas para una nueva Europa, el cardenal Müller ofreció una profunda reflexión sobre la crisis espiritual y moral del continente, subrayando que la desorientación generalizada debe contrarrestarse con esa certeza fundamental que sólo puede surgir del arraigo del ser humano en Jesucristo. Bueno, pasemos a las noticias. ¿Qué ha ocurrido en México y qué en el continente americano? Sea nuevamente usted bienvenido a la información. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado especial a la juventud del país a participar en el Jubileo de los Jóvenes entre el 28 de julio y el 3 de agosto, destacando que será celebrado también aquí en México. En un videomensaje, Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general de la SEM, dirigió el mensaje a ti, que crees, pero te has alejado de Cristo. A ti, que no crees, pero sí oras. A ti, que sueñas, pero no encuentras los caminos para realizarte. A ti que caminas con esperanza, pero muy seguido te encuentras confundido. En información procedente de los Estados Unidos, le damos a conocer ahora que de Detroit a California y Florida, sacerdotes y obispos católicos del país están mostrando su solidaridad con los inmigrantes que enfrentan deportaciones. Mientras los obispos de Tennessee y Monseñor Alberto Rojas de San Bernardino han concedido recientemente dispensa de la obligación dominical para quienes temen ser arrestados, otros miembros del clero católico están participando en marchas para respaldar a los inmigrantes. En Detroit, un sacerdote tomó una iniciativa particular al entregar una carta dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, aunque el personal se negó a recibir la carta en la puerta. Los organizadores entonces la entregaron a un congresista y un senador que se comprometieron a hacerla llegar al director de la agencia. El estado de Mississippi en los Estados Unidos promueve la familia, la maternidad y las políticas pro vida a través de su programa Acceso a la Asistencia Materna de Mississippi, MAMA, por sus siglas en inglés. Establecido bajo el proyecto de ley del Senado 2781 en 2023, el programa MAMA utiliza fondos estatales para conectar a mujeres y familias con los recursos que apoyan la maternidad y la estabilidad familiar. Tras la decisión Dobbs, Mississippi prohíbe que los fondos estatales se destinen a proveedores de abortos, incluyendo a Planned Parenthood.
En noticias procedentes de Chile, el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, reflexionó a raíz del escenario actual en el país ante situaciones públicas de corrupción y a pocos meses de las elecciones presidenciales. En las últimas semanas, 2 casos que evidencian corrupción en las fuerzas de seguridad y en las esferas del gobierno de Chile han sacudido a la sociedad, que en pocos meses acudirá a las urnas para participar en las elecciones presidenciales. Por un lado, la preocupación pasa por la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad de Chile, en particular sus vinculaciones con el narcotráfico al conocerse el hallazgo de drogas en un avión de la Fuerza Aérea y en un vehículo del Ejército. Una resolución conjunta presentada la semana pasada en Estados Unidos por el representante Riley Moore, republicano de Virginia Occidental, y el senador Josh Hawley, republicano de Missouri, condena la persecución de cristianos en países de mayoría musulmana en todo el mundo. Presentada el 17 de julio, la resolución sigue un discurso pronunciado por Moore en abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde abordó la violencia desenfrenada y el martirio que sufren los cristianos en todo el mundo por proclamar su fe en Jesucristo. En todo el mundo, nuestros hermanos y hermanas en Cristo enfrentan una persecución desenfrenada simplemente por reconocer el nombre de Jesús. Eso es inaceptable, dijo. En noticias provenientes del Perú, le informamos ahora que el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, entregó a la diócesis de Chiclayo, de la que fue obispo Robert Prevost, la carpeta de las votaciones del cónclave que eligió al Papa León XIV. Robert Prevost, el actual Papa León, recordemos que fue administrador apostólico y obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, cuando fue llamado por el Papa Francisco para ser prefecto del dicasterio para los obispos en la Santa Sede. Fue elegido sucesor de Pedro el 8 de mayo y en su primera salida al balcón de la Basílica de San Pedro recordó a su querida diócesis de Chiclayo en el Perú. El gobierno del Perú, con la presidenta Dina Boluarte a la cabeza, presentó el 21 de julio y desde 4 regiones en simultáneo la Ruta del León, que busca mostrarle al mundo 39 lugares relacionados a la vida en el país del Papa León XIV. La presentación del proyecto, conocido también como Caminos del Papa León XIV, se realizó en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura y en el Callao, en cuya diócesis el Papa León fue administrador apostólico. Aunque Robert Prevost nació en Chicago, en los Estados Unidos, asumió la nacionalidad peruana en 2015, cuando fue nombrado obispo de su querida diócesis de Chiclayo, como dijo en sus primeras palabras al mundo, hablando en español, tras ser elegido como papa. En más información de Perú, el director de coros y orquesta, compositor y musicólogo peruano José Quesada Maquiavelo ha dedicado su nueva obra, la Sinfonía número 3, Tríptico Agustiniano, opus 32, al Papa León XIV, el primer pontífice agustino en la historia de la Iglesia. La sinfonía, inspirada en las obras de San Agustín, será estrenada próximamente en Chiclayo, diócesis peruana, donde el entonces Monseñor Robert Prevost fue obispo entre 2015 y 2023 como un homenaje no solo musical, sino también espiritual y filosófico. Yo terminé mis estudios secundarios en el Colegio de San Agustín, recordó en una entrevista con EWTN el maestro Quesada Maquiavelo, quien tiene 50 años de trayectoria artística. Un centro católico filipino pionero en su tipo abrirá sus puertas en Anaheim, California, ofreciendo un nuevo referente espiritual y cultural para los católicos filipinos en el estado más poblado de Estados Unidos. El obispo de la diócesis de Orange, Monseñor Kevin Van, bendijo la inauguración del centro católico filipino Bong Jesús Nazareno el lunes por la noche.
marcando el lanzamiento de lo que según la diócesis es el único centro católico filipino de este tipo en Estados Unidos. Me siento bendecido y emocionado de que tanta gente participe en nuestra misión de acercar a la gente a nuestro Señor con María al pie de la cruz, dijo el padre Peter Lavin, sacerdote afiliado al Instituto Discípulos de María, con sede en Filipinas. En más información de los Estados Unidos, le doy a conocer ahora que durante décadas los seminarios católicos del país, afectados por la crisis posterior al Concilio Vaticano II en la década de 1960 y la crisis de abusos sexuales, han visto disminuir constantemente el número de candidatos al sacerdocio. Hasta ahora esta tendencia no ha cambiado, pero ya no refleja la realidad de los seminarios, que se encuentran en su mejor momento en décadas en cuanto a cultura y calidad de la formación sacerdotal según los expertos. Estoy convencido de que los seminaristas católicos estadounidenses están en muy buen estado, mejor que en muchas décadas. Si bien existen estadísticas sobre la formación en seminarios, mi propia conclusión se basa en mi experiencia personal y en conversaciones con muchos otros rectores, afirmó el padre Carter Griffin, rector del Seminario San Juan Pablo II en Washington. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Muy bien informado. Uh-huh. Eso es todo, queridos amigos. Pero antes sí, es que me dicen que a favor de los números por la peregrinación que vamos a hacer en octubre, que vamos a Portugal, Uh-huh. a España, a Francia y a Italia, a santuarios, diversos santuarios. Marianos, ¿no? Sí, pues en Portugal, Fátima, en Uh-huh. Francia, Lourdes. Claro. Pues mire, si usted se comunica, llevaremos un sacerdote como capellán Uh-huh. del grupo siempre, y va un servidor. Le informan en este número de teléfono: 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más: 55 55 59 27 92. Eso es todo. También que dónde se encuentra mi nuevo libro acerca del Evangelio de San Marcos, el libro que se llama El Hijo del Carpintero. Está en librerías Verbum Uh-huh. y también en la Casa de San José. Ojalá que le guste ese librito. Pues ahora sí nos vamos. Marisa, qué gusto haber hecho este programa informativo contigo. Gracias, igualmente. Para nuestro Roberto. amable público. En los controles operativos ha estado Miguel Ángel Mejía, en la información Ana Guadalupe Silvestre y en las voces Marisa O'Farrill. y Roberto O'Farrill. Yo le deseo que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.